Bienvenido al canal Iluminando la Mente. Aprovecha y suscríbete ahora mismo, porque en el video de hoy descubrirás cómo ocurrirá el cónclave del año 2025, los detalles secretos de la elección del nuevo Papa, curiosidades históricas sorprendentes sobre el funcionamiento de este ritual sagrado. Y además, reflexionaremos juntos sobre cómo esta elección puede cambiar para siempre el rumbo del cristianismo. Quédate hasta el final para no perderte ninguna revelación que podría transformar tu manera de ver la historia de la Iglesia. El cónclave es uno de los eventos más sagrados y misteriosos de toda la tradición católica. Cuando un papa muere, como ocurrió el día 21 de abril del año 2025, o cuando renuncia, se instala un vacío en el liderazgo de la Iglesia, conocido como sede vacante. Este periodo marca el fin de un ciclo y el inicio de una elección que puede cambiar los destinos espirituales e incluso políticos del mundo. Pero, ¿realmente sabes cómo funciona un cónclave? Antes de todo, es importante entender que el proceso se conduce con un rigor extremo. No se trata simplemente de una elección ordinaria, sino de un ritual cargado de simbolismo, tradición y, según muchos relatos, también de intrigas, juegos políticos e influencias que trascienden los muros del Vaticano. La organización de todo comienza inmediatamente tras la confirmación de la muerte del Papa. Esta tarea corresponde al camarlengo de la Santa Iglesia Romana, actualmente el cardenal Kevin Joseph Farrell. La tradición exige que toque la frente del Papa, fallecido con un pequeño martillo de plata, y lo llame 3 veces por su nombre. Al no obtener respuesta, declara oficialmente su muerte e inicia el protocolo de la sede vacante. El camarlengo sella los aposentos papales, impide el acceso a documentos personales y supervisa los preparativos para el funeral y el cónclave. Este periodo es delicado, ya que la Iglesia se encuentra sin su cabeza visible. Mientras tanto, el gobierno de la Iglesia recae en el Colegio de Cardenales, que se reúne en sesiones llamadas congregaciones generales. Todos los cardenales menores de 80 años, al momento del fallecimiento del Papa, están obligados a participar en el cónclave. Actualmente, se estima que alrededor de 120 cardenales serán convocados para elegir al nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. El cónclave debe comenzar entre el día 15 y el día 20 después de la muerte del Papa. Por lo tanto, para el año 2025 se espera que inicie entre el 6 y el 11 de mayo. Este intervalo es necesario para permitir que cardenales de todos los continentes lleguen a Roma y participen en este evento decisivo. Los cardenales son alojados en la Domus Sanctae Marthae, una residencia dentro de los muros del Vaticano. Allí son privados de cualquier comunicación con el mundo exterior. No pueden utilizar teléfonos, acceder a Internet, ni mantener contacto que pudiera influir en sus decisiones. Durante el cónclave, son escoltados hasta la Capilla Sixtina, lugar donde se realizan las votaciones. La ceremonia de entrada a la Capilla Sixtina es solemne y cargada de significado. Después de una misa especial, los cardenales caminan en silencio hasta el lugar, jurando absoluto secreto sobre todo lo que presenciarán. La famosa expresión latina extra omnes es proclamada, ordenando que todos los no participantes abandonen la capilla. Las puertas se cierran entonces, simbolizando que, a partir de ese momento, la elección del nuevo Papa queda completamente en manos de los cardenales y, para los creyentes, también del Espíritu Santo. Cada votación sigue un ritual preciso. Los cardenales reciben una papeleta donde deben escribir el nombre del cardenal que consideran digno de ser Papa. Antes de depositar su voto en una urna especial, caminan hasta el altar y declaran en voz alta: «Llamo como testigo a Cristo Señor, que será mi juez, que voto a aquel que, ante Dios, considero que debe ser elegido,
Los votos son recolectados y contados por 3 cardenales escrutadores, escogidos por sorteo. Para que un candidato sea elegido papa, debe obtener al menos 2/3 de los votos. Si nadie alcanza esa mayoría, se realizan nuevas votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, todos los días, hasta que finalmente se elija al sucesor de San Pedro. Después de cada votación, las papeletas utilizadas se queman en una estufa especial instalada en la Capilla Sixtina. Si no hay elección, se añade una sustancia química para que el humo sea negro. Si, en cambio, se alcanza la mayoría requerida y se elige un nuevo papa, el humo será blanco, anunciando al mundo entero que Habemus Papam. El anuncio del humo es uno de los momentos más esperados y emocionantes para los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y para millones de personas que siguen todo en tiempo real alrededor del mundo. Pero lo que pocos saben es que no siempre el cónclave fue tan organizado y libre de influencias. A lo largo de la historia, hubo períodos oscuros en los que papas fueron elegidos bajo fuerte presión política, chantajes e incluso amenazas físicas. Algunos cónclaves duraron meses e incluso años, con los cardenales encerrados, pasando frío y hambre hasta llegar a un consenso. Curiosamente, fue justamente para evitar manipulaciones externas que el cónclave, tal como lo conocemos hoy, se institucionalizó en el año 1251, tras el fallecimiento del Papa Inocencio IV. En aquella ocasión, la ciudad de Viterbo decidió encerrar a los cardenales y limitar su alimento hasta que tomaran una decisión, dando origen al actual ritual de aislamiento. En nuestros días, a pesar de todas las medidas de seguridad y del juramento de secreto, muchos especialistas afirman que se forman alianzas discretas entre bastidores. Grupos de cardenales, conocidos como camarillas, se reúnen antes del cónclave para discutir posibles candidatos y alinear intereses comunes. En este escenario de 2025, las expectativas son enormes. La elección del nuevo Papa podría fortalecer o modificar el legado de Francisco, profundizando reformas o revirtiendo los movimientos de apertura que marcaron su pontificado. Dependiendo de quién sea elegido, el cristianismo podría avanzar hacia una renovación más inclusiva o retornar a posturas más tradicionales y conservadoras. Además, un elemento aún más intrigante envuelve este cónclave. Muchos estudiosos y fieles creen que estamos viviendo el cumplimiento de las antiguas profecías de San Malaquías, que preveían que tras el Papa Francisco, el siguiente sería el último antes del fin de los tiempos. Este tema controversial añade aún más tensión y expectación a lo que está por venir. Detrás de todo el esplendor de la Capilla Sixtina, de las vestiduras rojas y doradas y de las ceremonias solemnes, existe un drama humano profundo, donde fe, política, esperanza y temor se entrelazan de manera invisible. Y mientras millones de ojos se vuelven hacia el Vaticano, el mundo aguarda con ansiedad para saber quién será el nuevo guardián de la Iglesia, quién tendrá en sus manos el futuro del cristianismo en una época de transformaciones tan vertiginosas. Pero para entender realmente lo que está en juego, necesitamos profundizar aún más en los entresijos de esta elección histórica. En los próximos minutos, descubrirás detalles sorprendentes sobre los favoritos de este cónclave, los secretos de su preparación y las fuerzas ocultas que podrían influir en la elección del nuevo Papa. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. A medida que profundizamos en los engranajes ocultos del cónclave, es esencial comprender quiénes son los llamados papabili, los cardenales considerados favoritos para asumir el trono de Pedro. Estos nombres circulan discretamente en los pasillos del Vaticano y entre analistas religiosos, alimentando debates y expectativas en todo el mundo. Entre los nombres más mencionados para el cónclave de 2025, se encuentran figuras que representan distintas visiones para el futuro de la Iglesia. Por un lado,
cardenales más conservadores desean restaurar prácticas litúrgicas tradicionales, revertir avances en temas sociales y reafirmar la autoridad moral de la Iglesia en un mundo cada vez más secularizado. Por otro lado, los progresistas buscan continuar con el espíritu de apertura iniciado por Francisco. Dentro de los conservadores destaca el cardenal Robert Sarah, de Guinea, conocido por su férrea defensa de la liturgia tradicional y su oposición rotunda a cambios en las enseñanzas morales de la Iglesia. Su elección sería vista como un claro mensaje de que la Iglesia está dispuesta a reafirmar sus raíces más estrictas, incluso a costa de su popularidad en algunas regiones modernas. Entre los progresistas, el cardenal Matteo Zuppi, de Italia, gana fuerza como una figura carismática, cercana a los movimientos sociales y comprometida con el diálogo interreligioso. Su elección significaría una profundización en la apertura de la Iglesia y una tentativa de construir puentes entre el catolicismo y las nuevas realidades sociales. Otro nombre que despierta especial interés es el del cardenal Peter Turkson, de Ghana, quien reúne características de ambas corrientes. Considerado moderado, lleva consigo el poderoso símbolo de ser un papa proveniente de África, lo que marcaría una auténtica revolución en el centro de gravedad de la Iglesia, alejándolo de Europa. Además de los papabili más evidentes, siempre existe la posibilidad de que surja un candidato inesperado, alguien que emerja como el consenso necesario entre alas divididas del colegio cardenalicio. La historia ha demostrado que el Espíritu Santo o las dinámicas humanas más complejas pueden conducir a sorpresas imprevistas. Sin embargo, lo que pocos saben es que tras bambalinas se tejen estrategias silenciosas para influir en el resultado de la elección. A pesar de que las campañas están prohibidas formalmente, es común que se formen alianzas discretas entre los cardenales, conocidas como camarillas, basadas en afinidades teológicas, geográficas o incluso en acuerdos tácitos de cónclaves anteriores. A menudo, las bases de la elección se establecen mucho antes del aislamiento oficial. Grupos de cardenales se reúnen para discutir las cualidades deseables en el próximo papa e identificar a los candidatos viables. Es en estas conversaciones privadas donde se gesta la arquitectura real del cónclave. Históricamente, la influencia externa tampoco puede ser ignorada. Reyes, emperadores y más recientemente movimientos políticos y mediáticos han intentado moldear las elecciones papales de acuerdo con sus propios intereses. Aunque hoy las comunicaciones están estrictamente bloqueadas, las semillas de la influencia suelen plantarse con mucha antelación. Durante el cónclave, la rutina diaria de los cardenales es intensa y rigurosa. Las votaciones se realizan 2 veces por día, una por la mañana y otra por la tarde. Entre las sesiones se dedican a la oración, la meditación y breves intercambios de impresiones discretas. La dinámica de las votaciones combina fe y estrategia. Inicialmente, los votos se dispersan entre múltiples candidatos. Con el paso de los días, las alianzas se consolidan, los nombres se reducen y el número de votos comienza a concentrarse en unos pocos. Un cardenal que gana apoyo constante en cada votación se convierte en un contendiente fuerte, mientras que aquellos que no logran atraer adhesiones son descartados silenciosamente. La historia del cónclave también está salpicada de episodios curiosos. En ocasiones, para evitar la elección de un candidato considerado extremo, los cardenales se han unido para respaldar una opción de compromiso. En otras, la edad avanzada de un candidato ha sido utilizada estratégicamente para asegurar un pontificado breve y permitir una nueva elección en poco tiempo. Las condiciones físicas y psicológicas de los cardenales durante el encierro también influyen en el desenlace. El aislamiento, la presión espiritual y la gravedad histórica del momento pesan en cada decisión.
Existen relatos de cardenales que, entrando al cónclave con decisiones firmes, cambiaron de parecer tras días de deliberación, convencidos de estar siendo guiados por una inspiración divina o por la inercia política de los acontecimientos. Un detalle fascinante es el papel de los escrutadores, los cardenales responsables de recoger y contar los votos. Ellos supervisan el proceso meticulosamente, leyendo en voz alta cada nombre escrito en las papeletas y registrando cada resultado. Todo el procedimiento es verificado 2 veces para garantizar su integridad absoluta. Una vez que un cardenal alcanza el número necesario de votos, el decano del colegio de cardenales se acerca y le pregunta: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? Si acepta, se le pregunta qué nombre papal desea adoptar. La elección del nombre no es un mero formalismo, sino una declaración de intenciones sobre su pontificado. En ese momento, el nuevo papa se viste por primera vez con las ropas blancas previamente preparadas en 3 tallas distintas y recibe el anillo del pescador, símbolo de su autoridad apostólica. Luego se dirige al balcón central de la Basílica de San Pedro para presentarse ante el mundo. El anuncio es realizado por el protodiácono, quien proclama Habemus Papam. El nuevo pontífice aparece entonces y otorga su primera bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo entero. Detrás de esta ceremonia solemne y majestuosa se esconde una profunda tensión espiritual y política. En pocos minutos, la Iglesia elige no solo a un líder, sino también la dirección que tomará su misión en el mundo contemporáneo. Este cónclave de 2025 representa una encrucijada crucial. Enfrenta a una iglesia desgarrada entre mantener sus raíces más antiguas o abrirse a las complejidades del siglo actual. La decisión de los cardenales resonará mucho más allá de las cúpulas del Vaticano. Además, el nuevo Papa tendrá que enfrentar una serie de desafíos inmediatos, desde la crisis de vocaciones y los escándalos de abusos, hasta la necesidad de redefinir la presencia de la Iglesia en el debate público global sobre derechos humanos, cambio climático y justicia social. Cada voto emitido en la Capilla Sixtina, cada susurro en sus pasillos, cada oración silenciosa tiene un peso que excede la comprensión humana. Los cardenales cargan sobre sus hombros no solo la historia, sino también el destino espiritual de generaciones enteras. Y mientras el mundo aguarda la señal de la fumata blanca, las verdaderas batallas se libran en los corazones de los hombres de fe, batallas de conciencia, de visión, de valentía, pero aún queda mucho por descubrir sobre cómo la historia de los cónclaves anteriores ha modelado el ritual que hoy presenciaremos. En los próximos minutos exploraremos las lecciones ocultas del pasado y lo que ellas pueden revelar sobre lo que está a punto de suceder en esta elección histórica. Lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos a los misterios del cónclave. Para comprender en profundidad la magnitud del cónclave de 2025, es indispensable viajar hacia atrás en la historia y observar cómo los acontecimientos pasados han moldeado el ritual que hoy consideramos sagrado. Cada detalle, cada regla, cada símbolo que veremos en este proceso fue forjado a través de siglos de batallas, reformas y traiciones que marcaron la evolución del cristianismo. Durante la Edad Media, la elección papal era todo menos ordenada. Reyes, emperadores y familias nobles se disputaban el control sobre el trono de San Pedro, utilizando desde sobornos hasta amenazas abiertas. Un caso emblemático ocurrió en el año 1271, tras la muerte del Papa Clemente IV. La elección de su sucesor se prolongó durante casi 3 años. Desesperados, los ciudadanos de Viterbo encerraron a los cardenales, redujeron sus raciones de alimentos a pan y agua, e incluso retiraron el techo del edificio para exponerlos a las inclemencias del tiempo, todo con el fin de forzar una decisión.
Este hecho histórico originó la práctica del aislamiento que aún hoy caracteriza al cónclave. Con el paso de los siglos, las reglas se perfeccionaron. En el siglo 700, el Papa Gregorio XV impuso normas estrictas para la elección papal, estableciendo la necesidad de una mayoría de 2/3 para evitar fracturas dentro de la Iglesia. Estas reformas pretendían proteger la libertad de elección de los cardenales, alejándolos de las presiones externas. A pesar de estos esfuerzos, la historia de los cónclaves sigue estando salpicada de episodios oscuros. Durante el Gran Cisma de Occidente, iniciado en 1378, llegó a haber hasta 3 pretendientes simultáneos al trono papal. La crisis se resolvió finalmente en el Concilio de Constanza, en el año 1415, cuando se depuso a todos los reclamantes y se eligió a un nuevo papa legítimo. La corrupción también dejó su marca. Durante algunos cónclaves renacentistas, las ofertas de beneficios, títulos y riquezas circulaban con descaro entre los cardenales. Estos escándalos deterioraron profundamente la imagen moral de la Iglesia, sembrando desconfianza incluso entre los propios fieles. Sin embargo, la historia también ofrece ejemplos de elecciones que transformaron el rostro del cristianismo. La sorpresiva elección de Juan XXIII en 1958 fue inicialmente vista como un nombramiento de transición. No obstante, este papa convocó el Concilio Vaticano II, que renovó radicalmente la liturgia, promovió el ecumenismo y abrió un nuevo diálogo entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Del mismo modo, en 1978, la elección de Juan Pablo II, el primer papa no italiano en más de 4 siglos, sacudió profundamente las estructuras tradicionales. Proveniente de Polonia, su pontificado fue crucial para la caída del comunismo en Europa del Este y para redefinir la presencia pública de la Iglesia Católica. Estos antecedentes nos enseñan que cada cónclave, aunque aparentemente envuelto en las mismas ceremonias y ritos, es en realidad una encrucijada única, una oportunidad irrepetible en la que el curso de la historia puede ser alterado de manera imprevisible. Ahora, en 2025, la Iglesia enfrenta desafíos tan profundos como los de cualquier época anterior. Las tensiones internas entre sectores conservadores y progresistas son apenas la superficie de un problema más vasto: cómo ser fiel a las raíces evangélicas mientras se responde a un mundo que cambia vertiginosamente. La elección de un papa conservador podría significar un regreso a los fundamentos doctrinales más estrictos, defendiendo la tradición contra la corriente cultural moderna. Un papa progresista, en cambio, podría abrir nuevos caminos de diálogo, inclusión y adaptación, buscando mantener viva la relevancia del Evangelio en sociedades pluralistas. Pero más allá de los posicionamientos ideológicos, existe una dimensión espiritual que trasciende toda estrategia humana. Para millones de creyentes, el cónclave no es simplemente un acto electoral, sino una invocación a la acción del Espíritu Santo. Se cree que, más allá de maniobras y alianzas, la elección final refleja una voluntad divina que guía la barca de Pedro a través de las tormentas del tiempo. Y aún así, no se puede ignorar la dimensión humana del proceso. Alianzas discretas, simpatías personales, cálculos estratégicos, rivalidades regionales. Todo esto influye de manera sutil, pero decisiva, en la elección final. Los cardenales africanos y asiáticos, por ejemplo, llegan al cónclave con la esperanza de que la vitalidad de sus iglesias jóvenes sea reconocida y representada. Los cardenales europeos, guardianes de una herencia milenaria, buscan preservar la identidad histórica del catolicismo. Mientras tanto, los cardenales latinoamericanos, inspirados por la opción preferencial por los pobres, abogan por una iglesia que camine junto a los marginados. Esta compleja red de tensiones regionales, culturales y teológicas convierte cada votación en un acto de inmensa gravedad.
No se elige solamente un hombre, sino también una visión de iglesia, una interpretación de su misión en el mundo, una respuesta a los anhelos espirituales de la humanidad contemporánea. El impacto de esta elección no se limitará a los asuntos internos de la iglesia. El Papa es una figura global. Su voz influye en decisiones políticas, en movimientos sociales, en debates culturales. Un Papa comprometido con causas como el cambio climático, los derechos humanos y la paz internacional puede moldear la agenda mundial de maneras profundas. Por eso, el cónclave de 2025 no debe ser visto como un evento aislado de Roma. Sus consecuencias se sentirán en los 5 continentes. Desde las grandes metrópolis hasta los rincones más olvidados, millones de corazones estarán atentos al surgimiento del nuevo sucesor de Pedro. Cada detalle, desde el nombre que el nuevo Papa elija hasta el tono de su primera bendición, será analizado, interpretado, debatido. Cada gesto inicial indicará hacia dónde soplará el viento de la renovación o de la continuidad. Pero también debemos reconocer que, más allá de los signos visibles, existe un enigma mucho más profundo. ¿Está la Iglesia preparada para enfrentar los desafíos del siglo que comienza? ¿Está dispuesta a renovar su lenguaje, sus estructuras, sus modos de presencia? ¿O se aferrará a las fortalezas del pasado, confiando en que su verdad esencial resistirá todas las tempestades? El nuevo Papa no heredará una iglesia en calma, heredará un pueblo fragmentado, una comunidad global sedienta de respuestas y al mismo tiempo escéptica ante las instituciones tradicionales. Las decisiones que tome, las prioridades que establezca, los gestos que elija como símbolos de su pontificado, marcarán no solo su propio legado, sino también el rostro mismo del cristianismo en las próximas décadas. Y mientras la humanidad contiene la respiración, aguardando la señal del humo blanco, el destino espiritual de 1.000 millones de almas pende de un hilo invisible tejido por la fe, la esperanza y la historia. En los próximos minutos, descubriremos cómo este cónclave no solo podría cambiar la historia de la Iglesia, sino también reescribir el mapa espiritual del mundo. Lo que viene a continuación revelará los desafíos más profundos que el nuevo Papa deberá enfrentar desde su primer amanecer en la silla de Pedro. Mientras el mundo observa en silencio el humo que pronto se elevará desde la Capilla Sixtina en mayo de 2025, pocos comprenden que este momento podría redefinir no solamente el liderazgo de la Iglesia, sino también el alma misma del cristianismo en el nuevo milenio. Si miramos hacia los siglos pasados, veremos que cada cónclave reflejó y anticipó grandes transformaciones sociales. La elección de León X en pleno Renacimiento, la de Pío IX en el fervor revolucionario del siglo XIX, la de Juan Pablo II durante la Guerra Fría, todas fueron más que simples decisiones religiosas, fueron respuestas espirituales a las angustias y esperanzas de sus respectivas épocas. Hoy, la Iglesia Católica se enfrenta a un desafío quizás aún mayor: preservar su relevancia y su mensaje en un mundo donde las viejas certezas se desvanecen, donde la fe es cuestionada y donde nuevas generaciones buscan espiritualidad en caminos alternativos, mientras las tensiones políticas, sociales y económicas alcanzan una magnitud global. La elección del próximo Papa no será, por tanto, una elección común. Será un espejo de lo que la Iglesia cree ser su misión en este tiempo. Será un gesto que podrá sanar heridas profundas, o en cambio, agravarlas aún más. Será una palabra viva que resonará en catedrales, aldeas, desiertos y megalópolis. Entre los diversos escenarios posibles, algunos sobresalen por su fuerza simbólica. Un papa proveniente de África o Asia podría desplazar el centro de gravedad de la Iglesia, reconociendo la vitalidad de las iglesias jóvenes. Un papa conservador europeo podría buscar restaurar el esplendor doctrinal tradicional. Un papa latinoamericano podría continuar construyendo una iglesia pobre, humilde y cercana a los olvidados.
Sea cual sea la dirección elegida, el próximo pontífice enfrentará una tarea monumental. Deberá afrontar el abismo creciente entre las enseñanzas tradicionales y las prácticas de vida modernas. Deberá continuar enfrentando los escándalos de abusos no totalmente resueltos. Deberá revitalizar el llamado a la vocación en un mundo distraído. Deberá buscar nuevos lenguajes para proclamar el Evangelio en medio de las ciudades de hierro y cristal. Y quizás deberá preparar a la Iglesia para tiempos aún más difíciles. Tiempos de persecuciones renovadas, tiempos de purificación interior, tiempos de prueba, tiempos en los cuales los verdaderos discípulos de Cristo no serán reconocidos por su poder visible, sino por la autenticidad de su amor, su fe y su esperanza. En este horizonte, la antigua profecía de San Malaquías resurge como una sombra inquietante. Según esta visión, tras el Papa Francisco vendría un último Papa, bajo cuyo mandato la ciudad de las 7 colinas sería destruida y el juicio final se desencadenaría. ¿Son estas profecías literales? ¿Son metáforas espirituales? ¿Son simples expresiones del temor humano ante lo desconocido? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que sobre este cónclave de 2025 flota una sensación diferente, un susurro colectivo de que estamos a las puertas de una gran encrucijada. Las calles de Roma, habitualmente vibrantes con turistas y peregrinos, han adquirido un aire de expectación solemne. Las iglesias, los monasterios, las plazas, parecen contener el aliento mientras los cardenales deliberan en el más profundo de los secretos. En todos los rincones del mundo, creyentes rezan, escépticos observan, curiosos aguardan. La fumata blanca que pronto cruzará los cielos del Vaticano no será solo un anuncio ceremonial, será una señal espiritual, será una chispa encendida en medio de la incertidumbre de los tiempos. Será un eco de esperanza o un grito de advertencia. Será una oportunidad para que cada uno de nosotros mire dentro de sí mismo y se pregunte, ¿qué esperamos de nuestra fe? ¿Qué tipo de iglesia deseamos para nuestras generaciones futuras? ¿Qué mundo queremos construir bajo la luz o en la sombra de la historia? El cónclave de 2025 no es simplemente un asunto de Roma. Es una pregunta abierta al alma humana. Es un espejo ante el cual todos, creyentes y no creyentes, podemos ver reflejados nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras batallas más íntimas. El próximo Papa no solo heredará una mitra y un anillo, heredará un mundo en crisis, una humanidad sedienta, una iglesia herida pero viva. Su tarea será titánica, su responsabilidad inmensa, su legado impredecible. Y así, mientras tú, yo y millones de personas aguardamos el momento en que la puerta de bronce se abra y una nueva voz resuene en el balcón central de San Pedro, recordamos que más allá de la elección de un hombre, estamos siendo testigos de la elección de un destino. Ahora que has descubierto los secretos, las tensiones y las posibilidades de este cónclave histórico, te invito a seguir acompañándonos en esta travesía de reflexión y descubrimiento. Si este contenido iluminó tu mente y encendió nuevas preguntas en tu corazón, suscríbete ahora al canal Iluminando la Mente. Aquí nuestra misión es provocar el pensamiento, expandir la conciencia y acompañarte en la búsqueda de las respuestas más profundas. Hasta nuestro próximo encuentro.